Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3 Sirviente de sangre. Parte 1. En la primera semana de diciembre, una sensación poco entusiasta de aburrimiento se había apoderado del salón de clases. Era el lunes luego de haber concluido la mayor celebración local de la isla Itogami, el festival de Halloween. Luego de varios días de desfiles de disfraces, eventos, chicas bailando sobre flotadores, y trabajos de medio tiempo, muchos de los estudiantes estaban agotados. Kohou, sentándose entre tales compañeros de clase, permanecía pensativo con una expresión extrañamente seria. Notando esto, Aiba Asahi inclinó su cabeza con una mirada sospechosa y se inclinó más cerca. ¿Qué sucede? Por una vez tu rostro muestra seriedad. Asahi. Realmente algo parecía estar preocupando a Kohou, y Asahi levantó una ceja con curiosidad. Kohou. Supongo que eres la única con quien puedo contar. Tengo un pequeño favor que pedirte. ¿Estás libre después de clases? ¿Qué? Tan repentinamente. Asahi, sentada en el asiento frente a Kohou, sonrió juguetonamente. Parecía estar tensa mientras escuchaba cuidadosamente. Con una seria mirada, Kohou acercó su rostro y le susurró en voz baja, necesito un sujetador. Por supuesto, te lo pagaré. Después de un momento de silencio, las largas pestañas de Asahi se agitaron mientras sus ojos parpadeaban ampliamente. En ese instante, la visión de Kohou fue sacudida, acompañada por un contundente boom. El puño de Asahi, entregado inmediatamente sin ninguna advertencia, golpeó directamente la punta de la nariz de Kohou. Kohou, incapaz de soportar el dolor, se arqueó hacia atrás y presionó una mano sobre su rostro. Eso dolió. ¿Por qué me golpeaste tan repentinamente? ¿Por qué tengo que venderte un sujetador? ¿Qué clase de mujer crees que soy? Gritó Asahi, con lágrimas brillando en las esquinas de sus ojos. Escuchando el grito, todos los chicos en el salón de clase comenzaron a murmurar. Gracias a su franca y espontánea manera de expresarse, Asahi era constantemente ridiculizada por no tener ningún sex appeal, pero con su hermoso rostro significaba que tenía numerosos y fieles admiradores. Varios de ellos descuidadamente exclamaron, el sujetador de Asahi, y preferiría tener tus bragas, a lo cual Asahi gritó, ni de coña. Kohou presionó la punta de su nariz mientras se excusaba diciendo con una voz seria. ¿Cuándo dije que quería tu sujetador? Quería verte más tarde y pedirte que me acompañaras a comprar ropa de mujer. Asahi continuó observando a Kohou con una mirada intensamente sospechosa. ¿Para qué diablos? Disculpa, pero no puedo hacerlo solo. Nagise aún no puede salir del hospital, así que, por favor. Kohou inclinó profundamente su cabeza. Por supuesto, él necesitaba ropa interior para Aurora. A diferencia de las bragas, lo cual era algo que podía comprar en una tienda, tomarle medidas para un sujetador era una propuesta difícil. Kohou ni siquiera sabía cómo tomarle propiamente las medidas, y llevar por cuenta propia a Aurora a una tienda de ropa interior presentaba sus propios inconvenientes. Enviar a Aurora, una chica tímida quien no sabía cómo Entonces por esas razones, Aurora permanecía sin sujetador por el momento, pero el eterno verano de la isla Itogami ameritaba vestimenta ligera, lo cual ocasionaba el verdadero problema, era demasiado provocativo para un sano estudiante de secundaria como Kohou. Adicionalmente, él ya había declarado firmemente que no podía depender de los gustos en ropa de Beldiana. Por proceso de eliminación, su única forma de resolver el dilema era buscar la ayuda de Asahi. ¿No fue Nagise quien lo pidió? ¿Para quién es entonces? Para una vampira que conocí recientemente. Honestamente sobre el resto. Pero Asahi inmediatamente llenó los vacíos. ¿Una chica de fuera de la isla? Entonces, razones especiales. Supongo. Hay un montón de cosas sucediendo, algunas simples, otras complicadas. Kohou hizo una mueca mientras respondía con un tono superficial. Naturalmente, él no era lo suficientemente tonto como para mencionar que ella podría ser la siguiente cuarta progenitora. Pensaba Asahi, colocando un dedo sobre sus labios, considerando el asunto. Entonces ella es la razón por la cual has estado ocupado recientemente. Más o menos. De algún modo me vi forzado en cuidar de ella. La chica es linda. Supongo que sí, aunque supongo que es más extraña que linda. Kohou respondió las indiferentes preguntas de Asahi con honestidad. Por solo su apariencia exterior, Aurora parecía cerrada, pero tenía varios tornillos sueltos incluso sin la amnesia. Bueno, Asahi, si no puedes hacerlo, tendré que pedírselo a alguien más,
como a una de las kawaii en el club de baloncesto. Lamento por pedirte un favor tan extraño. Espera un momento. Nunca dije que no lo haría. Kohou estaba comenzando a levantarse de su asiento cuando Asahi tiró de su manga. Más importante, definitivamente traerás a esa vampira. Supongo que debo hacerlo, G. Kohou estaba dudando un poco en aceptar la propuesta de Asahi. Se sentía más que un poco nervioso sobre presentarle a Aurora cara a cara a Asahi, pero... Por supuesto que sí. No podemos tomar sus medidas sin ella presente. Ah, cierto. Supongo que eso también. Cielo santo. Exhaló Asahi con una mirada exasperada. Cielos, qué molestia, agregó rápidamente Kohou. Por supuesto, él no podía decir algo como, no es. Como si los senos de Aurora fueran a excitarme de todos modos. Fue entonces cuando Motoki Yase, medio escuchando su conversación, intervino. Hey, suena como si estuvieran teniendo una divertida conversación. Kohou nos presentará una chica. Realmente no tengo inconvenientes en presentarla, pero... dijo Kohou lentamente. Sintió que un chico tan autoritario como lo era Yase sería esencial para que Aurora pudiera superar su timidez. ¿G? ¿Hablas en serio? Una mirada de sorpresa se dibujó sobre el rostro de Yase, tal vez pensó que Kohou nunca accedería tan fácilmente. Su amiga de la infancia, Asahi, le sonrió entre dientes, a punto de reventar en risas mientras decía, pero por supuesto. Puedes pagar las ropas occidentales de último modelo, ¿cierto, Motoki? G. Ya veo. Eso sería de mucha ayuda. Kohou, siguiéndole la corriente a Asahi, asintió con una expresión seria. En realidad, Kohou estaba comenzando a sentirse ansioso sobre si sería capaz de pagar el cambio de ropa de Aurora con sus míseros ahorros. Estaba genuinamente agradecido por llevar con ellos un gran presupuesto. Sin embargo, justo cuando Kohou había bajado su guardia, Asahi le lanzó una mirada hostil. No hables como si no fuera tu problema, Kohou. Dijo ella. Ella. Definitivamente me recompensarás por esto. Después de todo, esta vez iré de compras contigo. La torpe invitación de Asahi hacia Kohou provocó uno y una mirada de admiración por parte de Yase. Las chicas alrededor de ellos esperaban con respiraciones ansiosas y ojos destellantes por la reacción de Kohou. De verdad. Pero Kohou, el centro de su atención, no les prestó atención. El color de su cara estaba empeorando mientras respondía seriamente, oh sí, últimamente has estado molestándome para que te lleve a ese lugar donde venden pollo frito en la isla este. Sí, ese. Tienen una oferta este fin de semana, porción doble por el mismo precio. Está bien, está bien. Te llevaré allí esta vez, dijo Kohou y simplemente se desplomó sobre su escritorio. De algún modo Asahi parecía estar satisfecha, como si estuviera diciéndose a sí misma, creo que lo hice bastante bien para mis estándares. Todas las chicas los observaban a ambos, gritando mentalmente, pollo frito. Realmente no tienen remedio. Suspiró profundamente Yase. Ese día otoñal, los estudiantes de secundaria pasaron su tiempo en una breve y transitoria paz. Parte 2. Bienvenido de nuevo, amo. Dijo Beldiana, vistiendo un traje estilo gótico de sirvienta, inclinando su cabeza elegantemente hacia la entrada poco iluminada del establecimiento de estilo occidental. Los bordes de sus labios, pintados con labial rojo, se curvearon hacia arriba, mostrando su afilado diente canino como si intentara impresionar a alguien, pero... ¡Mal! Beldiana saltó con sorpresa cuando una escandalosa voz le gritó repentinamente. Un hombre de mediana edad, con hombros anchos estaba parado detrás de Beldiana. Vestía un smoking negro con cuello alto. Un brazalete de registro de demonio brillaba en su muñeca izquierda. Era un vampiro de la vieja guardia con un estatus mayor al de Beldiana. También era el propietario de la Casa del Demonio Infernal, un café de demonios que acababa de abrir en la isla Itogami. El propietario miró a la espantada Beldiana con ojos carmesí mientras hablaba con una aguda voz. Esto está muy mal, cariño. Esto no es un Mad Café. Tu trabajo es hacer feliz a todos tus admiradores. Por haber venido al santuario demoníaco solo para verte. ¿Entiendes? Ese sí, lo lamento mucho. Pero exactamente cómo hago eso. Beldiana continuaba sujetando una bandeja mientras limpiaba el sudor de su frente. Para Beldiana, criada con una cuchara de plata en su boca, recibir clientes era un territorio desconocido. Sin embargo, sin nada especial en su educación o experiencia de trabajo, fue inevitablemente atraída hacia un lugar de trabajo donde podía hacer uso de su sex appeal. De esta forma, presta atención. Mientras Beldiana observaba con perplejidad, el propietario comenzó a imitar una actuación. Agitando su manto negro, adoptó una pose como la de actor kabuki, riendo arrogantemente mientras proclamaba amenazadoramente, «¡Bah!».
Patéticos pequeños corderos, bienvenidos a esta trágica morada teñida con terror. Ofrezcan su alma ante el gran rey de la oscuridad. Hágalo, y sus deseos serán cumplidos. La demostración hecha por el propietario vampiro de alto rango atrajo una lluvia de ferviente soupor. Parte de los clientes dentro del establecimiento. Las cámaras brillaban aquí y allá mientras los aplausos y gritos de admiración crecían entre la multitud. Debo usar una línea como esa al tomar las órdenes de los clientes. El rostro de Beldiana se retorció. Había escuchado que el trabajo requería que interpretara a un señor demonio de la Edad Media, pero era más angustiante de lo que esperaba. Era mucho peor hacer una atracción secundaria de un circo. Así es. Dejaré el resto en tus manos, ¿está bien? Mira, nuevos clientes están llegando ahora mismo. Por alguna razón, el propietario terminó su discurso motivacional con un tono de voz más afeminado y regresó directo a la cocina trasera. ¿Por qué debe una hija de Caruana como yo sufrir tal desgracia? Una desolada sonrisa se dibujó sobre el rostro de Beldiana mientras soportaba tal humillación. En ese mismo momento, la puerta frontal del restaurante se abrió, y un grupo de 4 estudiantes entró. Solo necesito hacerlo, pensó Beldiana mientras cuidadosamente tomaba cuchillos de plata de la cobertera, tomando 5, sujetándolos con estilo en su mano. Giró rápidamente agitando su falda, carcajeando fuertemente ante los clientes boquiabiertos. Fa. Patéticos y pequeños corderos. Bienvenidos a esta trágica morada teñida con terror. Los oídos de Beldiana detectaron el frágil lamento de una chica atemorizada. Por alguna razón, sintió que había escuchado esa voz antes. Beldiana estaba paralizada mientras una pequeña vampira de cabello rubio y un chico de secundaria, cargando bolsas de papel de tiendas en ambas manos, estaban parados frente a ella. Hola, le dijo Kohou a Beldiana con una amigable e incómoda sonrisa. Abrora se escondía detrás de Kohou, retorciéndose mientras todo su cuerpo temblaba. Una chica quien parecía ser amiga de Eketsuki Kohou ladeó su cabeza hacia un lado mientras miraba a Beldiana con curiosidad. Era una estudiante de secundaria con elegantes rasgos vistiendo ropa a la moda. ¿Qué? ¿Alguna conocida tuya, Kohou? Kohou, ¿qué estás haciendo aquí? En pánico, Beldiana inconscientemente dejó caer los cuchillos. Kohou se las arregló para atrapar la cobertera un segundo antes que cayera al suelo. Estamos de compras, Bel. Ropa y otras cosas. Abrora dijo que quería ver dónde estabas trabajando, así que... Beldiana, en peligro de perder la compostura, había empezado un trabajo de medio tiempo hace unas 2 semanas atrás. Después de haber trabajado como lavaplatos mientras se familiarizaba con el negocio, finalmente le habían otorgado un uniforme el día anterior. La noche anterior, había presumido al respecto frente a Abrora, con el inevitable resultado de otros observando a Beldiana, quien ya no poseía una Khaled Blood, trabajando como una empleada de bajo rango en un trabajo de medio tiempo. Abrora parecía estar completamente aterrorizada mientras murmuraba débilmente, trágica morada. Aparentemente, tan pura como lo era, Abrora seriamente creía lo que Beldiana acababa de decir. Beldiana desesperadamente intentó apaciguar la chica con ojos llorosos. No. Esto es un café para demonios sirviendo comida para turistas. Digo, todo es una actuación. Escuchando cómo Beldiana arruinaba el humor en el establecimiento, el propietario marchó directamente hacia ella, irradiando sed de sangre. Su sonrisa inquebrantable era lo más aterrador de todo. Caruana, cariño. Intimidada por la presión ejercida por el propietario, Beldiana se congeló rígidamente. No, yo no estaba. Esto es. Hay ciertas circunstancias complicadas que... Guarda silencio. Guía los corderos hacia el altar de sacrificio y hazlo rápido. Claro, por favor, síganme. Beldiana estaba a punto de llorar mientras guiaba a Kohou y los demás hacia sus asientos. Abrora caminaba muy cautelosamente, profundamente intimidada por la atmósfera del restaurante, pero al parecer el apoyo de Kohou estaba manteniendo su miedo bajo control. ¿Por qué me está sucediendo esto a mí?, pensó Beldiana suspirando mientras se recostaba contra una pared. Un estudiante de secundaria con unos auriculares sobre su cuello se acercó para susurrarle, era Motoki Yase. Cielos, realmente estabas inmersa en el papel hace poco, Bel. Eres una verdadera noble. Además, ese atuendo te queda realmente bien. Motoki, eres un... Yase mostraba una sonrisa burlona mientras Beldiana lo miraba, enojada.
Juzgando el comportamiento de Yase, él había sabido dónde ella había estado trabajando desde un principio. Habiendo dicho eso, él no parecía estar burlándose de ella por haber tomado un trabajo de medio tiempo. Más bien todo lo contrario, Yase estaba aliviado de que la joven ex vampira de la nobleza estuviera adaptándose a la vida en la isla Itogami. Bueno, es bueno que hayas encontrado un trabajo, ¿no crees? Últimamente se ha vuelto difícil encontrar trabajo en este santuario demoníaco. Debes haber encontrado una visa formal, ¿cierto? Bueno, sí. Beldiana confirmó las conjeturas de Yase con una expresión amarga. Ella solo había estado enfocada en obtener la 12ª Khaled Blood, pensando que sería suficiente para vengar a su padre y hermana mayor. Una vez que Aurora despertara como la 4ª progenitora, ella se convertiría en una ministra en un dominio bajo el control de Aurora, reestableciendo la casa caruana. Ese era el futuro que Beldiana había planeado en su mente. Pero no fue así. Aurora no había despertado como la verdadera 4ª progenitora, ni mucho menos la organización Rey León la había reconocido formalmente como una electora. Ciertamente, sus ahorros para su vida diaria estaban aproximándose a niveles increíblemente bajos. Como resultado, ella estaba trabajando medio tiempo todos los días. Beldiana no sentía que esto fuera infortunio. Incluso ella podía sentir cómo estaba acostumbrándose poco a poco a esta vida diaria. Sin embargo, sentía cierta culpa, que la única sobreviviente de la casa caruana pudiera encontrar consuelo en este tipo de vida. Pero no. No vine a este santuario demoníaco para tal cosa, murmuró Beldiana como si estuviera excusándose a sí misma. Definitivamente no había forma en que ya se hubiera podido escucharla, pero ella vio cómo él se giró. Beldiana pretendió no haber notado su mirada preocupada, luego se retiró, como si estuviera huyendo de él. Parte 3. Aurora ordenó algo en el menú llamado la fruta prohibida. Detrás del pretencioso nombre había unos panqueques más o menos ordinarios. A pesar de ello, se veían deliciosos, y Aurora, viéndolos por primera vez, estaba inicialmente perpleja. Parecía lista para tomar la porción de mantequilla descansando encima y engullirla completamente cuando Kohou la detuvo. No. Así no es como debes comer este tipo de plato. De esta forma. Sabes cómo usar un tenedor y cuchillo, ¿cierto? Por supuesto. Kohou parecía como si estuviera cuidando una pequeña niña mientras cortaba los panqueques de Aurora. Luego, quitó el sello del pincel de chocolate que había venido incluido. Luego, usas esto, así. Oh. Los ojos de Aurora brillaron con emoción cuando vio cómo Kohou había dibujado torpemente un gatito sobre la superficie de los panqueques. Aurora rápidamente tomó el pincel de chocolate de las manos de Kohou e inmediatamente comenzó a copiarlo con sus propios garabatos. Kohou se sintió como un padre. Mientras la observaba, Asahi estaba hinchado sus mejillas, soplando burbujas en su jugo mientras observaba el familiar comportamiento entre Kohou y Aurora. Aurora, finalmente cansada de jugar, tomó un sorbo de su café caliente. En ese instante, su rostro sacado de cuento se retorció con miserable desesperación. ¡Oh, oh! Esta maldición oscura de Medea. Gruñó ella, retorciéndose con disgusto mientras derramaba café por sus labios. Ella había dicho que bebería lo mismo de Kohou, pero al parecer no conocía realmente el sabor del café. ¿Estás bien, Aurora? Cielos, eso te pasa por forzarte en beber eso. Santo cielo, pensó Kohou, limpiando el café derramado antes de ir por un reemplazo. Compró una soda de melón y volvió inmediatamente. Toma, esto es para ti. Yuyu. Por un momento, Aurora miró cuidadosamente el líquido artificialmente verde, pero finalmente, llevó el vaso a sus labios y abrió sus ojos en sorpresa. Un sabor supremo. Como el néctar de Amrite. Aurora, profundamente encantada por la bebida carbonatada, tenía ojos llorosos mientras bebía el vaso de soda de melón en un sorbo. Ella succionó audiblemente por la pajilla, triste al ver que ya no había más. Cuando adorablemente dejó salir un hipo. Viendo su comportamiento, nunca pensarías que ella fuera un fragmento del vampiro más fuerte del mundo. Ella quería otro, por lo tanto, Kohou regresó al bar a pedir otro. ¿Me subestimas, Aurora? Pero, haré esto. Kohou hinchó su pecho orgullosamente mientras mezclaba dos tipos de bebidas. Un vórtice de caos ha hecho erupción. Aurora perdió el aliento ante la mezcla de una bebida de yogurt ligero con una gaseosa negra. Asahi observaba distantemente sus payasadas infantiles mientras suspiraba con aparente molestia. Bueno, la chica es linda. Aunque tenía una expresión malhumorada,
la voz de Asahi era apacible. Hablando objetivamente, Aurora sin duda era una chica muy linda. Su manera de hablar podría ser pretenciosa, pero su inocente personalidad, carente de cualquier tipo de malas intenciones, la hacía fácil de tratar. Parecía recatada hasta el punto que te hacía preguntar si realmente pertenecía a tiempos modernos, pero se adaptaba bien y era ansiosa por aprender. Ella podía entender por qué Kohou se preocupaba por ella en cada pequeño asunto. Como si estuviera deliberadamente arrinconando a Asahi, ya se dijo, es un poco injusto que ella sea una vampira con una apariencia como esa. ¿Podrías creer seriamente que es un hada? Asahi reflexivamente se amargó y dijo, pero los vampiros envejecen lentamente, no es así. Cierto, pero Kohou tiene cierto complejo de hermana. Asahi tomó el insignificante murmullo de Yase como cierto. Era un hecho que Kohou idolatraba a su hermana menor, probablemente porque sus padres estaban ausentes y Nagise estaba enferma. Más que protector, era más propio llamarlo complaciente. Bueno, entiendo cómo se siente. Nagise es linda, después de todo. Ahora que lo pienso, esta chica Aurora se siente un poco como ella. Tiene aproximadamente la misma estatura también. Murmuró Asahi inaudiblemente a ella misma, frunciendo sus cejas ante el insensible comentario de Yase. Él agitó su mano en su dirección, tal vez notando la energía negativa que ella estaba emitiendo. No pretendo deprimirte. Después de todo, ella no tiene oportunidad en cuanto al tamaño de los senos. Simplemente tendrás que recordárselo a Kohou cuando se trate sobre los senos de las chicas, más grande es mejor. Oh, ya cállate. No estoy para nada deprimida, dijo Asahi golpeando el costado del rostro de su amigo de la infancia. Por supuesto, Aurora ni siquiera se acercaba a Asahi cuando se trataba de estilo, pero Asahi aún era solo una estudiante de secundaria. Tampoco era como si fuera una mujer bien dotada. Pero esa chica de algún modo se siente algo extraña, ¿no crees? Dijo Asahi, descasando su barbilla sobre su palma mientras observaba la figura de Aurora. Tienes razón, dijo Yase. Kohou dijo que perdió su memoria. Sí, tal vez es por ello que parece extraña, como si lo exterior no concordara exactamente con lo interior. Es como jugar un videojuego retro de hace 30 años en una supercomputadora de la Corporación Administrativa de las Grandes Placas. No entiendo el ejemplo que acabas de mencionar. Solo estoy diciendo que se siente raro, dijo Asahi, arqueando sus labios. Luego regresó su mirada hacia Yase como si repentinamente recordara algo. Ahora que lo recuerdo, abracé un león cachorro en el zoológico en la isla principal, como, hace mucho tiempo. Ajá. Y entonces estaba como, es realmente diferente a un gato. Las patas eran mucho más grandes. Era de esperarse. Yase no parecía muy interesado mientras le seguía la corriente. Asahi asintió a sí misma. Lo es. En otras palabras, esto es como eso. Es como que Yase parecía fuera de sí, como si su fuerza estuviera siendo drenada. Oh, cielos. Bien, solo olvídalo. Asahi, viendo que explicárselo sería una molestia, agitó su mano vigorosamente. Por cierto, Kohou dijo que la chica podría ser la cuarta progenitora, ¿no es así? Sí, la 12ª Kaleid Blood, dijo él. Asahi habló perezosamente. Ella reconoció que Kohou había dicho eso, pero no parecía como si le hubiera creído en lo más mínimo. Ciertamente, Aurora parecía un poco diferente a una vampira normal, pero Yase y Asahi murmuraron respectivamente, no parece que lo fuera. Definitivamente no lo parece. Habiendo vertido mucha bebida carbonatada, Aurora, el tema en discusión, observaba boquiabierta el burbujeante resultado. Kohou. Las burbujas no paran de crecer. Idiota, usaste mucho. No lo sacudas. No lo sacudas. Aurora parecía a punto de llorar mientras las burbujas se derramaban por los bordes del vaso. Asahi forzó una sonrisa mientras suspiraba una vez más. De ninguna manera, cierto. Parte 4. La dinastía caída era una vasta región gobernada por demonios en el Medio Oriente, el dominio gobernado por Falgacer, el segundo progenitor. Su población total era de 25 millones. Poseía su propia cultura independiente, una tierra usualmente rica en alquimia y magia donde bestias demoníacas eran domesticadas. Gracias al intercambio del Oriente y Occidente, también gozaba de una economía próspera. Por otro lado, la tensión era alta con las 60 grandes naciones de Asia Central y varias ciudades del continente oscuro, convirtiéndola en una tierra con un balance militar inestable. Inestable.
A pesar de ser un dominio, una región demoníaca autónoma, aquellos con sangre demoníaca corriendo por sus venas no sumaban ni el 2%, y los de sangre pura eran aún más escasos. Pese a esto, solo los demonios con altas capacidades de combate eran reconocidos para tener el derecho a gobernar, y estos constituían la mayoría del poder militar del imperio. En el imperio, todos estos castillos donde miembros de la familia real residían eran instalaciones militares custodiadas por tropas militares fuertemente reforzadas con equipos de última tecnología. El castillo hogar de Ibris Belasis, quinto príncipe coronado de la dinastía caída, era una de estas fortalezas. Era una fortaleza particularmente estratégica en la región del Cáucaso, cerca de la frontera con el Imperio Warlord. El terreno difícil provocaba que fuera muy complicado movilizar las tropas, por lo que pequeños números de soldados robustos altamente entrenados eran usados en su lugar. Fue durante una nevada noche de diciembre cuando esta fortaleza caucásica sufrió un ataque sorpresa. ¡Qué escandaloso! ¿Qué sucede, abuelo? Ibris observaba un tablero de ajedrez en su dormitorio cuando le lanzó una mirada de descontento hacia el vampiro anciano que había entrado corriendo. La fortaleza fue sacudida débilmente por repetidas explosiones. Un ataque enemigo, Su Alteza. La entrada occidental ha sido destruida. No parece ser una invasión por el ejército de Warlord. ¿Qué? Mi incorregible hermana mayor contrató mercenarios de algún lugar. Mis disculpas. Nuestra intención era seguir el rastro de los movimientos de otras realezas, pero... Mientras el vampiro anciano inclinaba su cabeza, Ibris destrozó el peón de ajedrez en sus manos y se rió. Para los miembros de la realeza como Ibris, su mayor amenaza no provenía de los ejércitos de otras naciones sino de sus propios parientes de la realeza. En el pasado, varias intrigas fueron planeadas contra Ibris, teniendo como resultado a él destrozando a cada una de ellas. Era natural para él pensar que uno de sus hermanos probablemente había enviado asesinos nuevamente. Sin embargo, ciertamente, un bombardeo tan torpe no es propio de mi hermana mayor, quizá. ¿Algún movimiento de la facción del Mar Rojo? No, nada en lo particular. Ya veo. Muy bien. En cualquier caso, mis hermanos mayores en Kharkoum no tienen el coraje para venir e intentar asesinarme. Siendo ese el caso, tengo otro sospechoso en mente. ¿Quién podría ser, Su Alteza? Debo ir a recibir nuestros invitados. Debo mostrarles una cortesía apropiada. Ibris se cubrió a sí mismo con una extravagante túnica carmesí y se dirigió hacia la sala del trono. El interior del castillo era ruidoso debido a los interminables disparos y sonidos de explosiones. Se preguntó si un Kenju había sido invocado. La rebosante energía demoníaca había afectado el color del cielo. En medio de eso, sintió una única vasta energía demoníaca fuera de escala, una tan poderosa que rivalizaba a los Kenjus de la misma realeza. Dándose cuenta que los corredores del castillo habían sido destruidos, el vampiro anciano quien había sido referido como abuelo gritó, el castillo ha sido invadido. ¿Qué están haciendo los soldados de la realeza? Con un gran rugido, un pilar de piedra apoyando el techo colapsó, cubriendo la sala de trono en polvo. Ibris lo observó todo desde lo alto en una plataforma escalada. Los ojos de Ibris brillaban de carmesí mientras declaraba calmadamente, retrocede, abuelo. Su Alteza. Pero... El vampiro anciano lo miró de vuelta. Un momento después, las densas puertas de metal fueron destruidas, e invitados indeseables entraron. Los intrusos eran menos de 10. Cada uno de los soldados estaba vestido en negro, portando máscaras con diseños de cráneos de animales. Estaban escoltando un hombre alto y delgado, y una chica de baja estatura con su rostro oculto por una capucha. Y eso era todo. Nesferatu. El ejército libertador de Nelapsi. Exclamó el vampiro anciano, mirando los hombres vestidos de negro. Nelapsi era un territorio ghoul emergente que no había sido propiamente reconocido internacionalmente como una nación. Aunque no estaba directamente en estado de guerra con la dinastía caída, todos los clanes de vampiros contenían un profundo disgusto hacia los violentos y militaristas Nesferatu. Las venas del vampiro anciano sobresalían sobre su sien, sin duda estaba furioso ante el humillante hecho que su raza había traspasado las compuertas. El hombre alto habló en un tono cortés que no era adecuado para un invasor. Su Alteza, Príncipe Ibris Belasis, por favor perdone esta repentina visita. Yo, Balseser Sejaries, tiemblo con deleite ante el honor de tener una audiencia con usted esta noche. Una feroz sonrisa se dibujó sobre el rostro de Ibris, parado sobre la plataforma mientras miraba hacia abajo. Entonces eras tú, Sejaries. Tienes las agallas de presentarte ante mí en la compañía de sucios Nesferatu. Amas tanto el infierno, traficante de armas. Le repondré apropiadamente de algún modo eventualmente por mi descortesía. Sin embargo, hay negocios pendientes entre nosotros, le pido que primero escuche mi pedido. Un mísero traficante de armas tiene asuntos con alguien como yo, dices. Ibris expresó indignación ante las imprudentes palabras de Sejaries y sonrió, mostrando sus colmillos. Interesante. Honraré tu temeridad y por lo menos te escucharé. Habla.
Para ir directo al grano, me gustaría que entregara las Kaleid Blood bajo la jurisdicción de la dinastía caída, llamadas Hebdomos y Endecatos. Humph. Para ser un engreído, ciertamente has hecho tus deberes, murmuró Ibris con aparente admiración. Esas eran las dos Kaleid Blood bajo el cuidado de la dinastía caída. El hecho que Ibris las administraba era de alto secreto, sabido solo por otros progenitores y unos cuantos ministros seleccionados. Sin embargo, deseos por encima de tu posición te llevarán a la ruina, traficante de armas. Debes partir de mi tierra en este mismo momento. ¿O te gustaría robarme las muñecas por la fuerza? Si así lo desea su majestad. Los labios de Seharies se curvearon con una sonrisa. Su insolencia provocó la ira del vampiro anciano. Salvaje. El cabello blanco del vampiro anciano se tornó desarreglado mientras comenzaba a invocar a su Kenju. Notando esto, Ibris inmediatamente intentó detenerlo. Pero antes que pudiera, el cuerpo del vampiro anciano se hizo pedazos, con casi ningún rastro restante. Fue como si su carne hubiera sido disparada por una bala mágica gigantesca. Abuelo. El efecto restante del ataque quebró las paredes del castillo. Seharies calmada y tristemente contempló el resultado. Trágico, pero el vampiro anciano levantó su mano primero, por lo que fue una justificada defensa propia, parecía decir. Escombros rebotaban sobre Ibris al gritar, sucia escoria. Entonces tanto ansías una muerte apresurada. Pulverízalos, Domutev. Energía demoníaca emanaba del diminuto cuerpo de Ibris a una increíble escala. El poder provocó que el aire temblara mientras invocaba un gigantesco Kenju de la nada. Un chacal dorado apareció gruñendo. Los Kenjus de la realeza como Ibris poseían suficiente poder destructivo como para hundir un inmenso buque de guerra con un solo golpe o desaparecer esta fortaleza del mapa. Normalmente, un Kenju no era llamado para enfrentar un único oponente. Al hacerlo, sin duda intentaba borrar a Seharies del mundo, sin dejar ni el más mínimo rastro de su carne. La bestia se transformó en un sublime e inmenso rayo, y se movió hacia Seharies y los demás. Pero el ataque de la bestia dorada no chamuscó ni un solo cabello del cuerpo del traficante de armas. Fue como si una pared invisible hubiera aparecido para proteger a Seharies. Una poderosa barrera de vibraciones y ondas de choque habían impedido el ataque del Kenju. La expresión de Ibris se tornó aún más seria. Enatos. Entonces ella es la base de tu confianza, Seharies. La pequeña chica junto a Seharies jaló hacia atrás su capucha y reveló su rostro. Era una chica con cabello rubio que ardía como una llama y ojos como un fuego resplandeciente. El traje protector estaba bruscamente marcado con el número romano 9 como si fuera la designación del arma. Estúpido. ¿Piensas que un simple prototipo es rival para mí? Happy. ¿Qué BC9? Aplástenlo a él y su compañía en pedazos. Y así, Ibris invocó dos nuevos Kenjus. Las Kaleid Blood como Enato se decía que eran capaces de invocar Kenjus a la par con aquellos del cuarto progenitor. Ciertamente, con tal poder a disposición, menos de 10 personas podían repeler un ataque al nivel de una fortaleza. Sin embargo, los Kenjus de Ibris, un príncipe descendiente del segundo progenitor, contaban con una energía demoníaca a una escala diferente a los vampiros normales, y tenía 3 de ellos. Eso era más que suficiente poder para abrumar el Kenju del mismísimo cuarto progenitor, mucho más si provenía de un simple fragmento. El plan de Seharies había fallado en comprender completamente el poder de Ibris. Ah. Eso no funcionará, Su Alteza. No será suficiente en lo absoluto. Pero Seharies extendió sus brazos y rió con una mirada de completa confianza. Dos chicas emergieron a su espalda. Tenían el mismo rostro de Enatos. Las marcas grabadas en sus trajes protectores eran 2 y 8. Los comerciantes no tenemos orgullo. Debemos adaptarnos perpetuamente para poder aprovechar las oportunidades de negocios, de esta manera. Kaleid Blood. Deutrayog 2. El rostro de Ibris se contorsionó con sorpresa. Enatos no había sido la única bajo el control de Seharies. Se preguntó si Seharies había estado juntado silenciosamente las Kaleid Blood durante las últimas décadas. Tal vez simplemente se había apoderado de ellas, como lo había hecho en el pasado durante su invasión al ducado de Caruana, tomando a Enatos, sellada en su morada. Y ahora, estaba intentando obtener más prototipos, incluso al costo de ganarse la enemistad de la dinastía caída. Seharies, seguramente tu objetivo no será. Los dos nuevos Kenjus invocados por Deutrayogdos hicieron pedazo los 3 de Ibris, y el torrente de increíble energía demoníaca fluyó hacia el pequeño cuerpo de Ibris. La mitad de su castillo hogar fue envuelta en el proceso, aniquilándolo sin dejar rastro. La fortaleza gigantesca había comenzado a colapsar. Las paredes de piedra silbaban mientras se derretían, con la restante energía demoníaca tornándose en una caliente y salvaje ráfaga. Nadie pensaría que alguien pudiera haber sobrevivido tal ataque. Sin embargo, Seharies suspiró con aparente arrepentimiento. Al parecer no fue acabado. ¿Cómo se esperaba de un príncipe descendiente de Falgacer? Sin embargo, ahora tengo 6. Las preparaciones para el banquete no deberían tardar en comenzar.
Bajo la fortaleza, aniquilada por los ataques de los Kenjus, yacían dos chicas lado a lado, desarmadas. Eran vampiras rubias con el mismo rostro al de Enatos y las otras, fragmentos del cuarto progenitor. Riendo suavemente, Seharie silenciosamente les ordenó a los Nesferatu tomar a las chicas. Mientras lo hacía, las tres Kaleid Blood vestidas con trajes protectores observaban a Seharies, con ojos impasibles. Parte 5. Nagise, quien regresó a sus actividades de club el último domingo de las vacaciones de invierno, tenía una cita. Vestida en ropa casual con su cabello negro atado estaba parada frente a la estación de tren, la cual aún contenía cierto espíritu navideño, al lado de una escultura de un caballo de bronce iluminada por los rayos del atardecer. Kohou-kun, oye. Por aquí. Nagise, golpeada por la ola de personas regresando a casa, saltaba de arriba hacia abajo mientras le hacía señas a Kohou. Su ropa, un abrigo, una bufanda, y mallas negras, eran consideradas ropas pesadas en la tropical isla Itogami, incluso durante invierno. Kohou le respondió agitando su mano. Hola, disculpa, estoy un poco retrasado. Estás más que poco retrasado. Se suponía que nos reuniríamos a las 5 en punto. Han pasado 25 minutos. Gracias a eso, he sido confundida por una fugitiva y coqueteada 2 veces. Kohou miró seriamente la pequeña figura de Nagise, la cual podría haber pertenecido al de una estudiante de primaria, y preguntó, ¿coquetear? ¿Contigo? Viendo la firme sorpresa en la postura de Kohou, Nagise lo golpeó con su inmensa mochila de viaje. ¿Por qué me das esa mirada dudosa? Está bien, disculpa. En todo caso, probablemente fuiste confundida por una fugitiva por tener esa enorme mochila contigo. Bueno, tú eres quien seguía diciendo que debía abrigarme. ¿Estás bien con la ligera ropa que llevas? Durante la noche hace frío, especialmente en el puerto. Ah, sí. Me las arreglaré de algún modo. Kohou, vestido solo con su delgado anorak, encogió sus hombros ligeramente. Nagise inspeccionó el área antes de ladear su cabeza hacia un lado. A propósito, ¿dónde están Asahi y Yase? No vendrían hoy. Ellos irán directamente hacia el puerto. Dijeron que pagarían por la cena y todo. Ya veo. Esto será divertido. No tuve la oportunidad de salir durante la noche cuando estuve en el hospital. Mirar las estrellas es un poco distinto a salir durante la noche, solo digo. Ah, ¿de verdad? ¿Y eso por qué? Nagise sonreía felizmente mientras hablaba, provocando una sonrisa en Kohou en el proceso. Ciertamente. Se sentía distante desde la última vez que había salido a pasear con Nagise. Últimamente, había estado inusualmente energética, tal vez debido al sello de Aurora siendo levantado. No había estado enferma ni tampoco había estado en cama, e incluso había comenzado a participar en las actividades del club de porristas, incluso si su participación solo había sido observar y aprender. De acuerdo a la explicación de Toyama, la recuperación física de su hermana no estaba completa. Después de todo, sus habilidades como sacerdotisa aún no habían regresado. Nagise aún estaba poseída por un fragmento de Aurora. Gahou y Mimori estaban buscando algún modo de tratarla, pero hasta ahora no habían tenido ningún resultado concreto. Aún así, la estabilización de la condición física de Nagise les había dado un poco de espacio para respirar. Razón por la cual, habían decidido rechazar cualquier tipo de terapia de choques. Han pasado 17 años desde que cualquier persona pudiera ver una lluvia de meteoritos en esta época del año, se preguntó Nagise en voz alta. Sí. Supuestamente tiene algo que ver sobre un cometa viajando a través del sistema solar. El cometa Erigeneia. Sí, ese mismo. Nagise inclinó su cabeza hacia atrás con exasperación mientras Kohou recordaba su vago conocimiento sobre la conversación. Sinceramente, Kohou no era muy versado sobre cosas celestiales. Ver la lluvia de meteoritos era solo una excusa, separada de su verdadera meta. Bien, debemos irnos. Espera, porque Asahi y Yase se adelantaron hacia el puerto, de todos modos. Aguarda, Nagise. Hay alguien a quien quiero que conozcas. Nagise estaba a punto de partir cuando Kohou la detuvo. Luego, le hizo señas a una chica rubia quien había estado en un lugar ligeramente apartado. Aurora, escondiéndose en la sombra de un poste, asomó su rostro tímidamente y comenzó a caminar hacia Kohou y Nagise con una mirada nerviosa. ¿Quién es ella? Nagise observaba indolentemente la figura de Aurora mientras murmuraba en voz baja. Su voz era fría, como si no fuera la sociable Nagise de siempre. Aurora, sintiendo su aura repulsiva, se detuvo inmediatamente.
Calma, calma, Nagise. Su nombre es Abrora. Kohou, desconcertado por sus inesperadas reacciones, intentó suavizar las cosas. Para sanar completamente a Nagise, debía revelar la personalidad de Abrora poseyéndola. El método más rápido para ello era que Abrora aceptara la personalidad dentro de ella. Una vez que Abrora hubiera aceptado completamente sus habilidades como vampira, estaría completamente protegida de las manipulaciones de Seharies. Lograr que Abrora y Nagise se conocieran era un riesgo calculado. Si las cosas salían bien, su encuentro podría unir ambas personalidades en un instante, pero era igual de posible que la condición de Nagise se deteriorara. Peor aún, no sería nada gracioso si la energía demoníaca de Abrora se salía de control. Él se había propuesto esperar hasta que la condición de Nagise se estabilizara para llevarlas a ambas a una ubicación más abierta para minimizar cualquier daño posible. Sin embargo, naturalmente Kohou no había esperado que Nagise rechazara a Abrora tan vehementemente. Vampira. Nagise continuaba mirando fijamente a Abrora dando un paso hacia atrás nerviosamente. Su rostro no expresaba ni odio o disgusto, sino un miedo puro. Desde el incidente de hace 3 años, Nagise ha estado profundamente aterrada de los demonios. Tenía una fobia postraumática hacia los demonios. Bueno, lo es, pero por lo menos quería que la conocieras una V. Aléjate. Abrora había dejado de moverse incluso antes del furioso grito de Nagise. Kohou apretó sus dientes al darse cuenta cuán descuidado había sido. Él no había pensado que Nagise notaría rápidamente lo que Abrora era realmente debido a que ella no poseía un brazalete de registro, pero había asumido mal. Incluso si Nagise había perdido sus habilidades espirituales, ella seguía siendo una sacerdotisa. Al parecer, ella había notado la verdadera naturaleza de Abrora en un instante por pequeñas diferencias que otras personas no eran capaces de notar. Aún así, Abrora realmente parecía un hada. Era imposible hacerla pasar por un ser humano normal. No te acerques. Aléjate. Vete, fuera de esta isla. Ahora. Hey, no le hables así a otras Kohou extendió una mano hacia Nagise. Ella la rechazó violentamente y se dirigió hacia la estación. Me voy a casa. Nagise. Cuando su hermana menor salió corriendo, Kohou rápidamente intentó seguirla, pero escuchó a alguien huyendo detrás de él, Abrora. Las desconsideradas palabras de Nagise la habían arrojado en pánico, provocando que saliera corriendo impulsivamente. Hey, Abrora. Au, mierda, porque tenía que. Abrora, espera. Después de un breve momento de vacilación, Kohou de mala gana fue tras Abrora. Por lo menos Nagise se dirigía a casa, por lo que juzgó que la huida insensata de Abrora era el asunto más problemático. Abrora, poco familiarizada con la geografía de la isla, seguramente se perdería si Kohou la dejaba ir. Viendo cómo Kohou y Abrora se alejaban, Nagise silenciosamente presionó una mano sobre su pecho. Su corazón estaba bombeando sangre furiosamente a través de sus venas, su respiración se había tornado irregular. Un sudor frío corría por todo su cuerpo. Ella podía notar cómo una gran fuerza estaba rugiendo violentamente dentro de su cuerpo, una que ni siquiera ella podía controlar. Nagise no se había distanciado de Abrora únicamente por miedo a los demonios. No, Kohou-kun. Nagise continuaba teniendo dificultades para respirar mientras murmuraba. Si me obligas a conocer a esa chica, sería el fin de todo. Su voz desapareció entre el ajetreo y bullicio bajo el atardecer, sin que nunca llegara a los oídos de nadie. Parte 6 Isla Itogami, hogar de numerosos vampiros nocturnos, tenía muchas instalaciones y entradas abiertas hasta tarde en la noche. Por otro lado, como una solitaria isla flotando en medio del Océano Pacífico, no había fuentes de luces artificiales cerca de la isla, ni mucho menos había rascacielos que obstruyeran el campo de visión. Como una plataforma para observar las estrellas, uno podría llamarlo un ambiente bendecido. Particularmente, el área alrededor del puerto que Kohou y Abrora usaban como refugio durante la noche, con un cielo lleno de estrellas extendido sobre ellos. Incluso observadores de estrellas novatos como ellos podían fácilmente notar las constelaciones. El claro cielo nocturno era como un profundo océano con pálidos meteoritos viajando, poco a poco. Incluso cuando miraban tal exquisita vista, la expresión de Abrora era oscura. Sin duda nunca esperó que Nagise la rechazara de esa forma. ¿Te encuentras bien, Abrora? Kohou la llamó mientras traía unos fideos instantáneos para comer. Oye. No te preocupes por Nagise. No es como si te odiara o algo similar. Ella simplemente les tiene miedo a los demonios. Pienso que es un miedo subconsciente provocado por el ataque terrorista. Es mi culpa por no haberte explicado apropiadamente.
Esto es mi culpa por haber incrementado su sufrimiento. Aurora aún estaba en la cubierta del bote, con sus manos envolviendo sus rodillas, con ojos pesados mientras murmuraba con autodesprecio. A pesar de haber perdido su memoria, parecía ser terriblemente rápida en sentirse responsable por las cosas. Te sigo diciendo, no fue tu culpa. Toma, come de una buena vez. Kohou removió la cubierta de los fideos instantáneos y los puso frente a Aurora. Incluso estando deprimida, el olor llamó la atención de Aurora, y levantó su mano poco a poco. Tomó los palillos de Kohou y comenzó a sorber el blanco y humeante ramen. Delicioso. Ya lo creo. Kohou respiró con alivio al ver cómo finalmente Aurora sonreía un poco. Fue entonces cuando una figura humana se levantó a espaldas de Kohou como un espíritu vengativo. Allí estaba Asahi, frunciendo sus cejas con notable disgusto. ¿Qué creen que están haciendo ustedes dos? Wow. Asahi estaba apretando sus binoculares con una fuerza que amenazaba con pulverizarlos mientras miraba a Kohou y a Aurora sentados. ¿Qué? ¿También harás que diga, ah? ¡Qué indecente! Son una pareja. ¿Qué? ¿También quieres un poco? Toma. Kohou suspiró con obvia exasperación mientras le ofrecía un contenedor de fideos a Asahi. Al parecer, ella no había esperado esa reacción por parte de Kohou. Bueno, si tú insistes, supongo que debo comerlo, pero... murmuró ella pausadamente como si estuviera armándose de coraje, abriendo su boca y esperando en una pose de A. Sin embargo, ella solo escuchó por parte de Kohou y Aurora mientras ambos miraban al cielo. Ese fue uno grande, G. Esta vez definitivamente fue un meteorito y no un avión. Las estrellas fugaces brillan tan brevemente. Hey, no me ignores. Préstame un poco más de atención, maldición. Indignada, Asahi tomó los fideos instantáneos de las manos de Kohou y empezó a comerlos sentada. Kohou, quien había estado admirando los numerosos meteoritos, gritó fuertemente, sin haber comido ni un solo bocado. Aurora simplemente temblaba, al parecer encontraba la ruidosa escena extrañamente graciosa. Cielos, son todos unos niños pequeños. Yase, acostado a un lado del embarcadero, sonrió débilmente mientras observaba el alboroto que armaban Kohou y Asahi en el bote. Gruñó cuando se sentó y dirigió su mirada hacia una joven mujer quien estaba parada sobre la pared de rocas junto al embarcadero. Era una vampira de cabello castaño, vistiendo un abrigo sobre un atuendo de sirvienta. Mordió su labio mientras miraba la inocente emoción de Aurora. Hey, Belle. ¿Has vuelto, G? Terminaste tu trabajo de medio tiempo. Ya se resopló con esfuerzo al levantarse con una frívola sonrisa, acercándose hacia Beldiana. Sí. Sonrió Beldiana mientras asentía superficialmente. Ya se levantó una ceja. Oh, ¿qué sucede? Pax estar cansada. Usualmente estás muy emocionada cuando estás haciendo tu acto de sirvienta. No estoy emocionada. Soy forzada en hacerlo para que me paguen, es todo. Beldiana lo miró de vuelta, mostrando sus garras. Ya se rió fuertemente al ver que finalmente había regresado a su estado usual. Aurora no parece estar muy feliz. ¿Sucedió algo? Susurró ella. Increíblemente perspicaz, pensó Yase mientras parpadeaba con visible admiración. Sí, Kohou intentó que Aube conociera a Nagise, la hija de Gahou. Los ojos de Beldiana se ampliaron mientras se acercaba a Yase. ¿Qué sucedió? Dodecatos recuperó su memoria. Cuando se acercó a Nagise, Nagise se enfadó, y por eso es que está deprimida. Respondió Yase francamente mientras sacudía su cabeza. Los dedos de Beldiana, sujetando su camisa, lentamente perdieron fuerza. ¿No funcionó? No, ¿por qué no? Yase suspiró profundamente y preguntó con un tono usado para hablarle a los niños. Dime, Belle, ¿realmente necesitas forzar que Aube recupere sus recuerdos? Gracias a la invasión de Seharies en el castillo del príncipe Ibris, la región autónoma de Nelapsi está en estado de guerra con la dinastía caída. Ellos no tienen tiempo para iniciar el banquete, y colocaron un alto precio en la cabeza de Seharies. Muy pronto se destruirá él mismo. Alguien más cumplirá con tu venganza. Entonces dices que solo debo sentarme y observar. Preguntó Beldiana con un diminuto brillo en sus ojos. Yase se rió casual e irresponsablemente. Vivir aquí no es tan malo, ¿cierto? Aube te aprecia mucho. ¿No te parece bien que ella pueda conocer otras personas? Algo sobre eso te hace infeliz. La garganta de Beldiana tembló. Su reacción indicaba que quería decir algo en respuesta, pero no podía. Yase no le prestó atención y continuó. Bueno, es mucho más duro vivir como pobre a vivir en un castillo, pero por lo que he escuchado, tu hermana no era el tipo de persona a la que le gustaría que la vengaran. Eso, ya lo sé. Rugió Beldiana con una voz temblorosa. Por parte de Yase, su rápida concesión provocó una expresión conflictiva de su parte. Belle. Ya lo había entendido sin que me lo hubieras dicho. Sí, es verdad. No me importaría vivir en el santuario demoníaco. Pronto podré arreglármela sin ninguna queja. En cuanto a Aurora, pienso en ella como una familia.
A veces pienso que soy feliz aquí. Entonces no necesitas. Es precisamente por eso que debo. La expresión de Beldiana era tan temblorosa como la de una niña mientras forzosamente sacudía su cabeza. Es por eso que no debo olvidar mi venganza. Si yo de entre todas las personas olvido el hurto del nombre de mi familia y sus tierras, viviendo felizmente en esta tierra extranjera, nunca podría excusarme ante mi hermana. Solo cállate de una buena vez. ¿Qué crees entender sobre mí? Supongo que tienes razón sobre eso. Suspiró Yace. Beldiana no lo sabía, pero él entendía cómo se sentía ella. Yace vivía contrario a sus propios deseos, atado de igual manera por el nombre de su familia como lo estaba ella. No era como si Yace estuviera monitoreando a su mejor amigo porque quisiera. Pero necesitas dejar las drogas. Últimamente, incluso los santuarios demoníacos han tenido muchos problemas con adictos a esa cosa. Eso incluso dejaría hecho polvo a una vampira de alto rango como tú. Yace habló despreocupadamente mientras señalaba el brazo que Beldiana estaba manteniendo oculto bajo su abrigo. El cuerpo de Beldiana se congeló, su expresión era la de una niña siendo regañada. Sin embargo, Yace no dijo más. Mantuvo su espalda hacia Beldiana mientras agitaba su mano dirigiéndose hacia Kohou y los demás, quienes continuaban divirtiéndose en el bote. Ya lo sé, murmuró ella, viendo cómo se marchaba Yace. Sin hacer un sonido, las estrellas descendían sobre el nocturno cielo invernal. Parte 7. El gobierno autónomo de Nelapsi era una organización parlamentaria compuesta por los líderes de clanes Gul ocupando parte de Tracia 6 en la Europa occidental. Sin embargo, esto era no más que una fachada. Los clanes Gul tenían una antipatía tan profunda unos con otros que disolverían tal gobierno autónomo inmediatamente, salvo por su presidente, Balseser Seharies. A fin de cuentas, era una frágil organización unida por la existencia de Seharies. Tampoco podía decirse que la posición de Seharies estaba tallada en piedra, ya que él no era un Gul, sino un forastero. Los Nesferatu le obedecían únicamente porque reconocían el valor de las armas que él, un simple traficante de armas, les suministraba. Aún así, se podría decir que el arreglo había resultado bastante bien hasta la fecha. Con el apoyo de Seharies, los Nesferatu obtuvieron el poder para desafiar al Imperio Warlord. Y han conquistado el Ducado de Caruana, un territorio que habían ansiado enormemente. No obstante, ese equilibrio gentilmente había comenzado a colapsar. Y la causa era ninguna otra que las acciones del mismo Seharies. 8:25, 0 segundos, conde Seharies, ya es hora. Uno de los líderes de los clanes Gul estaba visitando la mansión de Seharies. El atuendo negro que vestía era el uniforme de combate de los Nesferatu. A su espalda yacía la hostil figura de soldados vestidos de la misma forma. La atmósfera era explosiva, ellos podían apuntar a Seharies con sus armas en cualquier momento. Vaya, coronel Svikel. Alguien ciertamente mencionó que querías hablar conmigo en persona. Seharies permaneció sentado en su escritorio, saludándolos a todos calmadamente. No había ni el más mínimo rastro de miedo o nerviosismo sobre su rostro. El líder Gul encontró esto incomprensible mientras abría su boca. Tengo una pregunta, conde Seharies. Pregunta. Tiene que ver con la invasión al castillo del príncipe Ibris, ¿correcto? Así es. Svikel asintió seriamente mientras le fruncía el ceño a Seharies. Previamente, a las 6 de la tarde y 27 segundos, el Consejo Internacional de Preservación de Seguridad votaron que Nelapsi sería castigado. El voto fue unánime. Cada dominio se mueve acorde a esta decisión. Ya veo. ¿Por qué provocaste una guerra contra la dinastía caída? Además, lo hiciste sin el permiso del Parlamento. Actualmente estamos diplomáticamente aislados gracias a los feroces enfrentamientos en la frontera con el Imperio Warlord. Ya hemos logrado una autonomía para Nelapsi. No podemos permitirnos perderla nuevamente. 6 es una región del sureste de Europa, en la península de los Balcanes, al norte del mar Egeo, enclavada en Bulgaria, Grecia y la Turquía europea. Ya entiendo. Es muy natural que dudes de mí. Las preguntas de Svikel estaban llenas con enemistad, pero Seharies gustosamente las aceptó. De hecho, sus estrechos y astutos ojos se entrecerraron con mayor entretenimiento. ¿Y qué quieres que haga al respecto? Devuelve las Khaled Blood que has tomado de Ibris. ¿Por qué? No las necesitamos. En otras palabras, inclinar nuestras cabezas ante la dinastía caída y rogar por perdón. ¿Realmente piensas que un trato como ese puede lograrse a estas alturas? Preguntó Seharies con una expresión sobria. Fue entonces cuando, por primera vez, una sonrisa se formó en los labios de Svikel. Era la fría expresión de lástima reservada para aquellos que pronto partirían del plano de los mortales. Es posible, ya que para ello agregaremos el peso de tu cabeza. Tan pronto Svikel terminaba de hablar, feroces disparos hicieron ruido. La propia piel de Svikel se abrió, y un cañón de pistola emergió de su muñeca. Había usado el arma adherida en su propia piel para dispararle a Seharies. La bala acertó directamente en la cara de Seharies, destrozando la mitad de su cabeza.
No había necesidad de comprobar su pulso para saber que había muerto instantáneamente. Sejaries era un humano, no un demonio. Incluso si hubiera sido un demonio, de ninguna manera hubiera sobrevivido a una herida como esa. Svikel se dio vuelta hacia sus subordinados. 8:19, 8 segundos, el expresidente Sejaries fue ejecutado. Comenzando búsqueda de las Khaled Blood ocultas por Sejaries. Los Nesferatu vestidos en negro se dispersaron de forma organizada por toda la mansión. Sejaries tenía bastiones esparcidos por todo el mundo, pero nunca dejaba sus preciadas Khaled Blood fuera de su alcance. Tenían que estar en algún lugar en esta mansión. Debo agradecerte, Sejaries. El dinero y armas que nos ha suministrado nos permitieron a nosotros, los Nesferatu, quienes carecemos de Kenjus, desafiar al Imperio Warlord. Sin embargo, la situación ha cambiado. Nelapsi ya había obtenido su autonomía. Ahora era momento de pensar en protegerla. Su historia como saqueadores ya había llegado a su fin. Por lo tanto, un traficante de armas como Sejaries no podía vivir en un lugar sin guerra. Estaban destinados a separarse algún día. Coronel, hemos confirmado que las muñecas están aquí. Finalmente, uno de sus subordinados había regresado para reportarle que habían encontrado las Khaled Blood. ¿Entendido?, indicó Svikel asintiendo con su cabeza. Dejó atrás el cuerpo de Sejaries mientras se retiraba. Las Khaled Blood estaban en una bóveda subterránea. Él había esperado algo así, pero su tratamiento no había sido cortés en ningún sentido. Habían sido sedadas, colocadas en unos contenedores como ataúdes, los cuales estaban descuidados. Había 12 contenedores en total, pero la mitad estaban vacíos. 8:25, 40 segundos, Khaled Blood aseguradas en estado durmiente. Un total de 6. Endecatos, Enatos, Ogdos, Hebdomos, Deutra. Y esta es Prote. Svikel frunció el ceño ligeramente. Al final, la última muñeca Prote estaba vistiendo un vestido arrugado y desgarrado. Incluso ahora, él podía ver una ligera cicatriz roja bajo una parte desgarrada en el área del pecho. Era una gran cicatriz, como si alguien le hubiera sacado una costilla. Coronel, por aquí. Svikel estaba estupefacto cuando uno de sus subordinados lo llamó. El subordinado estaba señalando. Una séptima chica. Pero esta no era una Khaled Blood, era una joven chica delgada con un opaco cabello gris, en un vestido ornamentado. No podía ver ninguna herida desvergonzada en su piel, pero era claro con solo verla que ella ya estaba muerta. Probablemente murió a causa de una enfermedad, o tal vez debilitación. Estaba dentro de una gema cristalizada parecida a un diamante, de unos 6 o 7 metros de diámetro. ¿Por qué esta, una chica humana? Svikel inspeccionó prudentemente el área mientras se aproximaba al cristal transparente. Entonces, cuando extendió su mano para tocar el cristal. No toques eso. Svikel fue interrumpido por un furioso grito masculino. Svikel se dio vuelta hacia la familiar voz de Sejaries, completamente desconcertado. Un hombre alto y delgado vistiendo un traje bañado en sangre estaba parado en la sombría entrada del sótano. Entonces lo has visto. El hombre habló con la voz de Sejaries. Los subordinados de Svikel revelaron sus sables incrustados en sus cuerpos, pero no se movieron. Parecían estar inseguros y debían atacar. 10:28, 12 segundos, confirmado Sejaries vivo, no, esa cara es. Exclamó Svikel mientras observaba el rostro del hombre delgado. El hombre tenía la misma estatura de Sejaries. La ropa era la misma que estaba vistiendo. Sin embargo, la cara era completamente diferente. Sus rasgos eran mucho más juveniles a los de Sejaries, menos de la mitad de su edad aparente. Pero aún tenía ligeros rastros del rostro de Sejaries. Ah, ¿esto? Vaya, vaya, después de tanto daño, debo volverme a hacer la cirugía plástica. Después de todo, cualquiera se burlaría de alguien tratando de hacer negocios con este rostro tan joven. El alto y delgado hombre tocó su mejilla cubierta en sangre mientras forzaba una sonrisa. Su manera de hablar era completamente como la de Sejaries. Svikel había despedazado su cara, pero la había recuperado con una apariencia más joven. Vampiro. No, un sirviente de sangre. Exclamó Svikel al darse cuenta lo que realmente era el hombre. Sejaries no era un ser humano normal. Él era un vampiro falso, un sirviente de sangre otorgado con vida eterna por un vampiro. Estás en lo correcto, coronel Svikel. Para empezar, las armas que le suministré a ustedes, los Nesferatu, fueron desarrollados para mi propio uso. Mientras Sejaries hablaba, incontables sables emergieron de su cuerpo. Como un sirviente de sangre con una habilidad regenerativa a la par con un vampiro, podía emplear las mismas armas de los Nesferatu. Además, la habilidad regenerativa de Sejaries, capaz de regenerar incluso una cabeza despedazada, demostraba que su amo no era un vampiro normal. El amo de Sejaries era un progenitor quien había sido maldecido con eternidad por los dioses, o un ser poseyendo un poder a la par con ellos. Su capacidad de combate probablemente superaba la de los soldados Ghul de Svikel. 10:29, 32 segundos, iniciando combate contra Sejaries.
Incluso con un equipamiento idéntico, no tiene oportunidad contra esta ventaja numérica. Rodéenlo. Obedeciendo la orden de Svikel, los subordinados en atuendos negros formaron un círculo alrededor de Seharies. Sin embargo, su cuerpo entero se sacudía mientras reía con deleite. Uhu, acabas de decir que mi equipo es idéntico al de ustedes. Tisiach, acábelo. Le gritó Svikel a Seharies. Al mismo tiempo, sus subordinados se apresuraron hacia el objetivo con sus sables. Iguales a los que habían usado contra Kohou, estos ataques cortantes estaban imbuidos con un incandescente fuego por medio de energía demoníaca. Pero antes que pudieran hacer contacto sobre el cuerpo de Seharies, fueron obstruidos por una clara gema cristalizada. Era un gigantesco carnero con piel de diamante, un Kenju, apareciendo de la nada para proteger a Seharies. La explosión de increíble energía demoníaca provocó que la misma tierra temblara y chillara. El aire se tornó más denso y sofocante, impidiendo el movimiento de los Nesferatu. El inmaculado e infalible carnero divino, Agnus Dei. El Kenju de Prote. Seharies, posiblemente no serás. Veo que finalmente te has dado cuenta. Mientras Vikel gritaba mirándolo con sorpresa, el joven hombre mostró una sonrisa feroz. El cristal de diamante rugía mientras esparcía fragmentos translúcidos. Sacudiéndolos, los soldados de traje negro fueron mandados a volar. La escala de destrucción fue de un nivel completamente diferente. Esto ya no era un combate, era una matanza unilateral. Seharies calmadamente declaró. Sí. Soy el sirviente de sangre del cuarto progenitor. Sin embargo, ya no había nadie alrededor para escucharlo. Svikel y sus subordinados habían sido aniquilados por el ataque del inmenso Kenju, sin rastro alguno. Todo lo que quedaba en la cámara subterránea eran Seharies, las 6 Khaled Blood, y el cadáver de la chica humana. Ahora, bien. Los preparativos han sido retrasados un poco, pero no es nada que no pueda ser rectificado. Seharies liberó la invocación de su Kenju al acercarse a Prote, quien permanecía durmiendo. Luego, reverencialmente se arrodilló, declarando con un rastro de demencia en sus ojos, comenzamos las preparaciones finales para el banquete, mi ama. Parte 8. Ese día, llovía sobre la isla Itogami. Era una suave lluvia primaveral como la fina seda, suaves y cálidas lluvias de abril. Kohou estaba llegando al puerto cuando regresaba de la escuela. Cuando notó una pequeña figura parada en el muelle, salió corriendo. La vampira, vistiendo un traje blanco de verano, estaba observando a Kohou sin una sombrilla. La escena era de algún modo misteriosa, haciéndola parecer algún tipo de monja devota. Abrora. ¿Qué diablos estás haciendo? Estás empapada. Agotado, Kohou se apresuró hacia Abrora, guiándola por la mano hacia el bote. ¿Pretendes que pase mi tiempo en banalidad y oscuridad, sirviente? La visible demostración de enojo de Kohou provocó que los hombros de Abrora se agitaran y tensaran, pero, aún así, respondió con una firme mirada. Parecía estar diciendo, he estado esperando por ti. Permaneció así mientras Kohou vigorosamente secaba su cabello con una toalla. Espera. Estuviste esperándome todo este tiempo. Pensé que no vendrías hoy, lloriqueó Abrora con una frágil voz que fue casi inaudible. Debió haber estado más que un poco preocupada, pensando que él podría abandonarla. Kohou ni siquiera quería pensar en qué hubiera sucedido si él no hubiera venido hoy. Aún en ese momento, casi medio año después de su encuentro con Abrora, su personalidad aún no había cambiado ni un poco. Aunque se había acostumbrado a la vida en la isla Itogami en otros aspectos. Te lo dije, no es así. El nuevo periodo está comenzando. Las vacaciones de verano ya se terminaron. Kohou explicó mientras le indicaba a Abrora, aún empapada, que se fuera a cambiar de ropa. Abrora se dirigía hacia la cabina cuando lo miró de vuelta con una mirada algo espantada. Nuevo periodo. Nuevo periodo escolar. Es muy problemático avanzar a preparatoria. Hay exámenes y orientación profesional y cosas así. Kohou expresaba lentamente sus quejas cuando repentinamente recordó algo. Ahora que lo pienso, ya se me lo preguntó, pero... ¿Quieres asistir a la escuela? Escuela. Abrora, cambiándose de ropa al otro lado de la cabina, asomó su cabeza. Sí, dijo Kohou asintiendo. Aún quedan ciertas molestas formalidades, pero al parecer aceptarán la muestra ADN que entregaste en el registro de demonios un tiempo atrás. Puedes asistir a la escuela una vez que lo hagan. Aunque no estoy seguro si puedas asistir a la misma escuela en que estoy yo. Quiero ir a la misma escuela que vas tú, Kohou. Aún vistiendo nada más que su ropa interior, Abrora saltó con una expresión muy emocionada. Wow, dijo Kohou, en peligro de sangrar por su nariz mientras desviaba su mirada de la ansiosa mirada de la chica. Entonces supongo que tendré que pedírselo a Natsuki-chan. Realmente no me gusta deberle favores, pero... muy bien. La expresión de Abrora se iluminó mientras regresaba a cambiarse de ropa. Por cómo parecían las cosas, Kohou tenía la pesimista sensación que su asistencia a la escuela incrementaría su estrés mental. Hoy Belle regresará tarde del trabajo. Salgamos a comer con ella. ¿Qué quieres comer?
Preguntó Kohou una vez que Aurora había terminado de cambiarse. Le molestaba que se hubiera puesto su playera al revés, pero señalarlo sería problemático, así que no dijo nada. ¿Qué hay de Nagise?, preguntó Aurora tímidamente, aparentemente preocupada por ella. Kohou usualmente comía las galletas de Nagise en casa. Por tanto, no era muy seguido que Kohou comiera con Aurora. Si ambas pudieran llevarse bien, sin duda estarían comiendo juntos, pero después de ver cómo Nagise se había comportado, él ni siquiera había vuelto a pensar en presentarlas. En primer lugar, no hubiera sido para nada extraño si Nagise regañara a Kohou por reunirse con Aurora. Kohou pensó que esa culpa debe haber impedido que ella hiciera eso. Ella está hoy en el hospital. Los exámenes de siempre, respondió Kohou. A pesar de escuchar su tono amigable, Aurora bajó sus ojos con visible desaliento. Aún se sentía responsable por la continua mala condición física de Nagise, atribuyéndole el hecho que aún no recuperaba su memoria. Te lo sigo diciendo, no necesitas preocuparte por ello. Respóndeme, ¿hay algo que quieras comer? Kohou sonrió mientras preguntaba. Aurora perdió el aliento al pensar en algo y se inclinó hacia adelante con ojos brillantes. Lo miró directamente a los ojos con una destellante sonrisa. Gotas congeladas de Nirvana. ¿Quieres decir helado? Bueno, bien. Es un poco temprano para cenar de todas formas. ¿Te parece bien, Lulu? Te lo permito. De pie, Aurora resopló por su nariz. Kohou sonrió brevemente mientras dejaban el bote. Realmente parece haberse acostumbrado a la vida en la isla. Lulu era una franquicia con varios locales ubicados en distintas partes de la isla Itogami. Sus productos también estaban disponibles en ciertas cadenas de supermercados, pero había un pequeño puesto cerca del puerto. Aurora obstinadamente retenía la mayoría de sus deseos, pero su encaprichamiento con cosas dulces, particularmente el helado, era una excepción a esta regla. Incluso caminando normalmente junto a ella, era obvio cuando pensaba en helado. Pero cuando el puesto de Lulu estaba a la vista, Aurora abruptamente se detuvo. Aurora. Kohou la miró sorprendido. Sus ojos azules, usualmente tímidos, claramente mostraban enemistad. Ella observaba una pequeña figura, una chica rubia en traje protector. Los hombros del traje tenían 9 marcado encima. Tú eres Enatos. Entonces recuerdas mi nombre, Aketsuki Kohou. Te felicito por ello. La chica rubia con el mismo rostro de Aurora se dirigió a Kohou con un tono arrogante. A diferencia de Aurora, quien parecía dudosa, ella mostraba seriedad. ¿Sola, G? ¿Por qué apareces tan repentinamente?, preguntó Kohou, moderadamente molesto. Él no olvidó mantener en alto su guardia contra Seharies y sus matones. La misma Enatos podría no ser enemiga de Aurora, pero era un ser peligroso de todos modos. Él no había olvidado el daño causado por su pérdida de control aquella noche cuando se conocieron por primera vez. Enatos observaba intensamente a Kohou mientras decía: pido que cumplas con tu promesa. Kohou le respondió con una mirada dudosa: promesa. Tú prometiste ofrendarme delicioso helado, ¿no es así? Ah, eso. Sí, eso hice, cierto. Kohou buscó en sus vagos recuerdos y asintió. El lío que se armó después debió haber provocado que lo olvidara, pero estaba seguro que había dicho algo así. Enatos escuchó la respuesta de Kohou, sonriendo cálidamente con satisfacción mientras señalaba el puesto de Lulu, ordenándole altivamente: entonces cumple con tu deber rápidamente. Aurora, parada a su lado mientras escuchaba, infló sus mejillas y pronunció un confuso murmullo de aparente enfado. Su mirada bastante ofendida parecía indicar: porque tiene recibir órdenes de ella. Bueno, lo prometí, así que debo hacerlo, pensó Kohou suspirando. Entonces, ¿qué quieres comer? Dijo Enatos asintiendo, ofréceme el más fino de todos. Entonces debo elegir lo que me gusta, G. Podría elegir vainilla para ti, ¿sabes? ¿Qué hay de ti, Aurora? Uno de fresa con caramelo y leche de chocolate triple. Aurora le dio su orden a la vendedora con una completa muestra de rivalidad. Naturalmente, ella estaba acostumbrada en hacerlo. Precisamente por esa razón, Enatos levantó una protesta. Espera. Kohou, ¿por qué permites que Dodecatos elija 3 veces? Así es como funciona el menú. Si no te gusta, ¿qué tal si también pides uno triple? Explicó Kohou con cierta irritación. Naturalmente eso significaría el triple del precio, pero cuádruple. G. Si Dodecatos tiene 3 porciones, demando 4 para mí. Enatos repitió su insensato pedido, con una lógica de Dios sabe dónde. Kohou sacudió su cabeza con una mirada exasperada. No existen cuádruples. El menú solo llega hasta triple. HNGH. Al parecer, la explicación de Kohou hizo el truco, ya que una mirada de resignación se dibujó sobre el rostro de Enatos. Sin embargo, la vendedora observando el intercambio entre ellas tenía que abrir la boca. Ah, puedo hacer un cuádruple si quieren. Kohou estaba pasmado. G. Tú puedes. La joven vendedora juguetonamente alzó un dedo sobre sus labios. Sí.
Tenemos un menú oculto que no es revelado al público en general. De hecho, podemos hacer hasta 7 porciones. ¿Qué? Ese 7. 7. Kohou suprimió la consternación en su rostro mientras Aurora presionaba su falda. Athos mientras tanto se adelantó a Aurora. Por supuesto, para mí también. ¿Qué? Esperen un segundo. ¿Cuánto creen que costará todo eso? Té también chispas. Nueces y almendras. Los quiero todos. Riéguenlo todo encima. ¿Acaso son demonios? La sangre fue drenada del rostro de Kohou ante todo el costo agregado de los helados. Los helados de Lulú eran considerados razonablemente costosos por su sabor, pero con una orden tan repentina, ciertamente seria costoso. Ambas Khaled Blood parpadearon ante las desesperantes palabras desaprobatorias de Kohou y sacudieron sus cabezas mientras decía, no somos demonios. Somos vampiras, obviamente. Sí, ya lo sabía. Sí, claro que lo son. Respondió Kohou gritando. La vendedora rió tontamente ante su intercambio mientras les entregaba sus helados. Ella le había dado un pequeño descuento sin duda sintiendo pena por él. Está delicioso, murmuró Athos sorprendida después de tomar un bocado de su helado. ¿De verdad? Bueno, me alegro. Kohou sonrió con alivio escuchando las palabras muy humanas de Athos. Hubiera sido muy triste si ella hubiera ordenado algo tan alocado y no resultara feliz en lo absoluto. Athos parecía tener algo en mente mientras presentaba la inmensa montaña de helado frente a Kohou. ¿Deseas probarlo también, Kohou? Tomaré un bocado, entonces. Kohou probó el helado de Athos sin guardar ningún recelo en especial. Era demasiado helado, dedujo que no era extraño si Athos decidía que no podía comérselo todo por ella misma. Los ojos de Aurora se abrieron ampliamente al observar el comportamiento de Kohou. Ella se interpuso entre Kohou y Athos y empujó su propio helado frente a Kohou. Aurora. Humph. ¿También quieres que coma del tuyo? Espera un segundo, si como demasiada cosa fría al mismo tiempo voy a... Kohou estaba intentando poner excusas cuando Aurora introdujo su helado directamente en su boca. Kohou dejó salir un grito ahogado por tener una cuchara entera en su boca. Un agudo dolor apuñaló su sien, y lágrimas salieron de sus ojos. Por supuesto, ni siquiera podía diferenciar si el helado sabía bien o no. Te lo agradezco, Aketsuki Kohou. Ciertamente has cumplido con tu promesa. Al parecer Athos había terminado de comer su helado mientras Kohou estaba retorciéndose con dolor. Lamió los bordes de sus labios, mostrándole una sonrisa satisfecha. Deberías hacer que Seharies te alimente con cosas más deliciosas, ¿sabes? Murmuró Kohou, no por pura humildad, más bien, por simple duda. Athos no respondió. Ella simplemente sacudió su cabeza en silencio. Luego, sacó una carta del bolsillo de cintura de su traje protector. Era una lámina de metal más pequeña a una postal. Toma esto, Dodecatos. Athos arrojó la tarjeta. Aurora de algún modo evitó que cayera al suelo. Los pequeños símbolos sobre la superficie de la tarjeta eran desconocidos para Kohou, pero al parecer Aurora podía leerlo. Esta es una invitación de parte de Seharies. Dijo Athos en voz baja, mientras lo observaba. Esas palabras le indicaron certeramente a Kohou que ella simplemente había estado obedeciéndolas. Con eso, Athos partió. Kohou y Aurora permanecieron boquiabiertos mientras la observaban alejarse. La lluvia primaveral comenzó a caer una vez más, dejándolos a ambos fríos y mojados. El banquete comenzaría. Sus gentiles y pacíficos días de tranquilidad habían llegado a su fin. Gotas de agua caían gentilmente sobre el rostro de Aurora rodando, silenciosamente hacia abajo, silenciosa y pacíficamente, como lágrimas.